Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Cassandra Guajardo Rodríguez y voy a moderar esta mesa titulada Sustentabilidad, Finanzas Verdes y Gobernanza Económica en Ciudad de México, perteneciente al programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Tenemos con nosotras a la doctora Itzel Sigala Regalado. Ella es bióloga de formación, maestra y doctora en ciencias biológicas por la UNAM. Tiene más de 15 años de experiencia docente a nivel superior. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y sus líneas de investigación se relacionan con los sistemas acuáticos y el cambio climático y es especialista en un grupo de paleoindicadores poco trabajados en México. Bienvenida, doctora Itzel. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos con nosotros el día de hoy a la doctora Clara Margarita Tinoco Navarro. Ella es doctora en Ciencias Ambientales con mención honorífica en Sistemas Acuáticos Continentales. Sus líneas de investigación se centran en la gobernanza y gestión integrada de cuencas en relación al fortalecimiento de capacidades locales para la adaptación al cambio climático. Bienvenida, doctora Clara. Muchas gracias. Y bueno, además de nuestras comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que voy a ir presentando conforme sea su turno de presentación. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las y los estudiantes y la retroalimentación la tendrán que revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. También les pido que estén muy atentas y atentos al chat, donde les estaré avisando el tiempo que les queda restante para sus presentaciones. Y bueno, vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de Ángel Rodríguez Hamilton, que presentará su trabajo titulado Retos en la gobernanza de los fondos de capital privado de la Ciudad de México para la adopción del principio de inversión de impacto en sus organizaciones. Adelante, Ángel. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla, si por favor me indican cuando ya puedan verla. Me parece que ya la tienen en pantalla, ¿es correcto? Sí, la podemos ver. Gracias. Pues como mencionaba, yo soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad, particularmente la orientación en economías alternativas. El título, como ya lo decían, es Retos en la gobernanza de los fondos de capital privado de la Ciudad de México para la adopción del principio de inversión de impacto en sus organizaciones. Me gustaría comenzar con una introducción de qué es y cómo funciona el capital privado. Este es capital invertido por entidades especializadas, que es lo que se conoce como fondos de capital privado, en un periodo determinado en empresas o proyectos, esto con la intención de identificar un alto potencial de crecimiento o rentabilidad. Regularmente esto se hace a partir de participación en el capital social, que son típicamente acciones, la emisión de deuda, que puede ser a través de bonos, notas convertibles, acciones preferentes, justo con la intención de tener altos retornos de estos proyectos en específico. Para este entendimiento, hay que identificar tres figuras principales. La primera es la del Limited Partner, también se le conoce como LP. Esto no es otra cosa que los inversionistas institucionales, en los cuales podemos encontrar afores, aseguradoras, fideicomisos, trusts, endowments y algunos perfiles más como los high net worth. En un segundo momento tenemos a los administradores de fondos, también conocidos como General Partner o GPs. Estos se encargan de administrar el vehículo de inversión con el capital de los inversionistas institucionales y la intención aquí es que ellos obviamente eligen y conforman el portafolio de inversión que será en lo que van a invertir y desde luego ellos también tienen algún tipo de aportación de capital. Y el portafolio, como ya mencionaba, es esta composición de empresas o proyectos de los cuales se espera
se tenga un alto rendimiento. Y bueno, para continuar, es muy importante distinguir de lo que son los fondos de inversión que participan en mercados públicos de los fondos de capital privado. En términos muy coloquiales, son bichos completamente diferentes porque en los mercados bursátiles la posesión o la transacción con las acciones o el capital social se hace diariamente o se puede hacer de manera no esquematizada, en tanto que los fondos de capital privado tienen típicamente un horizonte de inversión de 10 años, en los cuales durante los 5 primeros años hace el periodo de inversión y posteriormente vienen los periodos de desinversión y obviamente de la obtención de rendimientos. Dentro del capital privado existen diferentes estrategias de inversión, que esto va alineado mucho con la tesis que los fondos tengan o el mandato de inversión. Dicho en otras palabras, es en qué invierten. Estos están clasificados, al menos en México, como aparece aquí en pantalla, y mi investigación se enfocará en aquellos que se conocen como capital de riesgo, capital emprendedor o venture capital por su nombre en inglés. Esta estrategia de inversión se distingue por ser de reciente creación. Ahora bien, en la industria del capital privado participan diferentes tipos de actores. Por acá ya teníamos mencionados algunos de los inversionistas, el tipo de fondos de capital que va a ser de VC, y existe también la participación de actores institucionales como el gobierno en sus 3 órdenes, organismos multilaterales, asociaciones gremiales, organismos no gubernamentales y algunos más. También tenemos el perfil de facilitadores, que son consultores, certificadoras, despachos especializados o algunos agentes colocadores de capital. Es muy importante entender y hacer énfasis en la distinción que hay, no solamente en un sentido operativo de los mercados públicos de los privados, sino que en cuestión de normatividad también les atañen diferentes obligaciones. En temas de normatividad, la ley del mercado de valores no le aplica a los mercados privados, sí a los públicos, y le aplicaría a los mercados privados únicamente si hacen lo que se conoce como una OPI, que es una oferta pública inicial, que no es otra cosa que una salida a bolsa. La ley de fondos de inversión no le aplica a los mercados privados, sí a los mercados públicos, y solo les aplicaría si fueran a registrarse y estarían observados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La ley de instituciones de crédito tampoco les aplica y únicamente les sería viable o relevante si utilizaran algún instrumento que en México serían los SERPIs o los ECADES, que son tipos de instrumentos de inversión. Y luego tenemos la ley de impuestos sobre la renta, que sí les aplica, pero particularmente en la creación de los vehículos de inversión o para el tema de situación fiscal. En México sí hay diálogos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no existe una regulación sobre esta industria, mucho menos en temas de sustentabilidad. De manera que las asociaciones gremiales, los inversionistas y las buenas prácticas de la industria son los que regulan las actividades. Ahora, el tema de la investigación viene a recuperar el principio de inversión de impacto. Anteriormente se trabajaba en temas de inversión con un binomio riesgo-rentabilidad, es decir, se buscaba mitigar el riesgo, aumentar la rentabilidad, pero desde la década de los 70 en adelante se ha trabajado por la incorporación de un nuevo elemento, que es el impacto, esta conciencia o responsabilidad sobre el ambiente y la sociedad. Entonces se busca que este esquema trinomial se mantenga en equilibrio. Es decir, si aumentaría el riesgo, sí bajaría la rentabilidad, pero tiene que venir presente el impacto. Derivado de ello es que han aparecido entidades promotoras de buenas prácticas, algunas certificadoras, reguladoras, y también se han hecho esquemas o estándares internacionales. Sin embargo, para el caso mexicano no existe un marco informativo, normativo y metodológico. Tampoco hay una estandarización en temas de reporteo, no es vinculante, pero sí es exigible por los inversionistas institucionales. De manera que la problemática de mi investigación simplificada es cómo es que los fondos de capital privado son promotores de inversión, por un lado, generando valor económico para la región, empresas y sociedad, pero que también han transgredido los límites y han favorecido el cambio global en perjuicio de todos. Y cómo es que la transición a prácticas más responsables se ve limitada por la falta de este marco que ya mencionaba de información, de normatividad y metodológico. La justificación de manera simplificada es que en los últimos 20 años se tienen más de 71,000 millones de dólares de activos bajo administración, es decir, invertidos. De manera que el capital
es más de 41,000 millones de dólares que se ha hecho en más de 3,400 transacciones y que esto en su conjunto contribuye y ha generado 1,4 millones de empleos, es casi el 10% del total de empleos producidos en los últimos 18 años. A nivel regional, Brasil encabeza la industria, pero es seguido de México. Sin embargo, a nivel regiones en el mundo, LATAM ocupa la última posición con respecto al resto. Entonces, la hipótesis es que la industria de capital privado en México, particularmente la estrategia de Venture Capital, tiene una resistencia al cambio en la gobernanza de los fondos para adoptar este principio de inversión de impacto en sus operaciones por la falta de este marco informativo, normativo y metodológico que no favorece la estandarización y la transición hacia políticas de inversión responsables. El estado del arte de mi investigación hay que decir que tiene alcances ilimitantes. La literatura de este tema se encuentra restringida, en constante desarrollo y actualización, de manera que el análisis y las conclusiones serán formulados con respecto al estadio actual. La incorporación de diferentes recursos metodológicos y documentales es clave y me enfocaré en los fondos de VC, como ya mencionaba, con sede en la Ciudad de México. Ahora, haciendo una recuperación de las investigaciones previas, particularmente en el caso mexicano, hablando de los fondos de capital privado, logré identificar únicamente 2 investigaciones de la UNAM. A nivel Hispanoamérica se tienen identificadas 2, una de Colombia y una de España. Entonces, es un área de oportunidad para el desarrollo de investigaciones. Y bueno, el objetivo es establecer a través de la metodología de información documental de qué manera la ausencia de este marco sobre políticas de inversión responsable en los fondos favorece la resistencia al cambio de la gobernanza para adoptar el principio de inversión de impacto. Y tengo los objetivos específicos, que es definir la relación del concepto de inversión de impacto con la sustentabilidad, identificar los recursos informativos, normativos y metodológicos que existen actualmente en México y evaluar los potenciales impactos y logros que tendríamos en caso de la adopción de este principio. Finalmente, el marco teórico metodológico, el tipo de investigación es cualitativa, es un enfoque transdisciplinar, es una metodología de análisis de procesos y relaciones, y vamos a utilizar la teoría de los stakeholders de Edward Freeman, que habla de las obligaciones empresariales, la teoría del valor compartido de Porter y de Kramer, que habla del equilibrio, y métodos, vamos a utilizar análisis comparativo, estudios de caso, revisión sistemática. En técnicas vamos a utilizar análisis de redes, análisis documental, entrevista focalizada y estructurada a actores preponderantes de la industria, y las categorías de control que manejamos es transparencia, responsabilidad y normatividad. El avance actual de la investigación es la segunda parte del capítulo 1. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho el tiempo y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por esta presentación tan puntual. Vamos a continuar con la ronda de retroalimentaciones. Le cedo la palabra a la doctora Itzel Sigala, por favor, para sus comentarios. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por tu presentación. El tema siempre es como interesante, sobre todo cuando vemos que no hay justo como muchas referencias previas o que no tenemos quizá mucha noción. Lo único es que a mí me parece que sería muy bueno que nos hubieras presentado un poquito más el detalle, por ejemplo, de cómo vas a hacer esta evaluación, este tercer objetivo que tenías planteado, porque es un poquito lo que a mí me queda o me deja un poco pensando, es decir, tienes como bastante bien claro y estructurado al menos la primera parte y todo lo que quieres lograr, pero justo, por ejemplo, nos hablas de que hay una dificultad ahí que tienes con algunos datos o para conseguir ciertos datos históricos, digamos, los vas a usar como actuales, pero en ese sentido, justo algo importante es ver hasta dónde puedes o vas a poder realmente poder tener, digamos, es cierto conjunto de datos que te permita llegar a ese tercer objetivo, sobre todo que ya sea como una evaluación, digamos, para poder realmente cubrir con tu objetivo general. Me parece que está, digamos, bastante bien el proyecto. Solo me preocuparía un poquito también los tiempos en términos de que algo, cuando trabajamos justo con datos, por ejemplo, que puedan requerir la necesidad de solicitar, por ejemplo, algunas instancias o a través de transparencia o a través de etcétera, a veces son tiempos que no exactamente son los que habíamos originalmente pensado y creo que eso es algo muy relevante, que cuando vamos a utilizar estos datos es
lo primero que tienes que hacer es empezar ya a pedir, a buscar. Y si no, tener ya tu plan B de qué va a pasar si no consigues ciertos datos, si tú puedes generar algunos, pero si esos algunos te van a dar para lograr cubrir todo el objetivo, o pensar si tal vez delimitar un poquito más el objetivo para que si logras tenerlos, bueno, puedas dar como otro aporte, pero si no, al menos puedas cubrir con como los primeros objetivos que tienes. Pero me parece que, digamos, está bastante interesante el proyecto, pero sí, justo la parte de la metodología es algo muy, muy importante, porque luego ahí es donde justo puede haber como la parte donde nos atoramos. 3 años suena mucho, pero la realidad es que se van súper rápido. Ya habrás visto que a este punto ya fue el primero, ¿no? En realidad, entonces sí, es importantísimo que consideres que puedes darte un año más para tener datos y que tal vez el último va a ser para sentarte a analizar, a escribir, a proponer, a hacer toda esta evaluación, pero que ya para ese momento tienes que hacer un cierre. Es importante que ya digas, hasta aquí llegué, hasta aquí puedo obtener datos y de aquí me siento a analizar, a ver, a escribir, a hacer justamente esta propuesta y cómo sería. Ese sería mi comentario, pero me gusta mucho y felicidades porque se ve que dominas bastante el tema. Muchas gracias por estos comentarios, retroalimentación. Ahora cedemos la palabra a la doctora Clara Margarita para sus comentarios. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la presentación de tu trabajo. Opino igual que la doctora, creo que es bastante claro en términos de la conceptualización y lo que estás buscando en términos de esta aportación respecto a un aspecto que aún no está tan estudiado en el país. Yo como recomendaciones que podría darte es que considerando que este tema es bastante amplio, o sea, aunque es nuevo, es amplio, ¿no? Entonces, poder a lo mejor, incluso desde que haces tu planteamiento, ir como acotando desde lo global a la situación regional o mexicana, e incluso también pensar en este análisis que posiblemente puedas a lo mejor hasta acotarlo a alguna región en específica del país, ¿no? Porque creo que es bastante amplio, posiblemente podrías acotarlo a alguna región o considerando algunas herramientas específicas, porque estás aquí incorporando algunas cuestiones de la Ciudad de México, pero también cuando se hablan de estos fondos y asociado, por ejemplo, a cuestiones de sustentabilidad, también es bastante amplio, ¿no? O sea, si pensamos en estos marcos que van desde los ODS hasta certificaciones, etcétera, o sea, es bastante grande, ¿no? Entonces, ¿cómo ir acotando para que desde tu introducción, tu justificación, vayas de lo global a la particular, a la región, ¿no? En la que tú estás interesado trabajar y sobre todo acotando, bueno, qué enfoque de sostenibilidad va a ser el que vas a tomar, ¿no? Porque también ahí hay algunos criterios diversos. También me parece muy importante el poder establecer estas posibilidades, sobre todo en la metodología, de cuáles podrían ser los lugares donde se puedan encontrar esta información, porque precisamente veo que tienes una variedad de propuestas dentro de tu metodología en términos de vas a hacer entrevistas, vas a analizar estudios de caso, vas a hacer una revisión documental. Entonces, también ver a partir de toda esa información cuáles, por ejemplo, de esas metodologías van a cada uno de los objetivos, ¿no? Porque no todas van a aportar a todos. Y a lo mejor incluso definir cuál es la metodología más pertinente para cada uno, porque no es que todas las vayas a aplicar, ¿no? O a lo mejor no son necesarias todas, porque precisamente el factor del tiempo es muy importante, ¿no? Entonces, buscar cuál de ellas es más pertinente para lograr el objetivo que tú te estás planteando. También cuando hablamos de gobernanza, hablamos también de enfoques bien variados, entonces sería muy bueno que pudieras también dentro de tu propuesta establecer esta discusión de cuál es el enfoque de gobernanza que tú vas a tomar y cuáles van a ser también tus elementos de análisis de gobernanza, porque, bueno, de acuerdo a lo que tú nos presentaste, ibas a analizar cuestiones informativas, ibas a analizar cuestiones normativas y de transparencia y responsabilidad, ¿no? Son como algunos de los criterios que estabas considerando, pero la verdad es que son políticas, obviamente,
pero incluso son bastante amplios, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza, hasta desde el acceso a la información, cuestiones de cómo participan los actores en estos esquemas, la institucionalidad, como que hay varios componentes de gobernanza, entonces tal vez podría establecer, bueno, mi enfoque de gobernanza es y ver qué componentes de la gobernanza específicamente vas a estar trabajando, ¿no? Porque también si no, también podría ser muy, muy amplio, ¿no? El alcance que puedas tener. Y también, a lo mejor, a partir de esto, establecer estos criterios que te van a servir para comparar un caso con otro, ¿no? O sea, ¿qué criterios en particular tú quieres tomar en cuenta para poner atención, ¿no? En estos casos. En el objetivo, lo vi un poco largo e incluso incorporas algo de lo metodológico, entonces te sugeriría que trates como de enfocarlo un poquito más. E incluso también a veces se pierde este tema de la influencia que tiene esto que estás analizando respecto a la sustentabilidad, ¿no? Y el reflejarla en algo más concreto. Entonces, porque finalmente esto que tú estás analizando es para reconocer esta incidencia en términos de sustentabilidad y eso tendría que ser transversal, tanto desde tu objetivo general hasta tus objetivos específicos. Y en la parte transdisciplinaria comentas que tú vas a utilizar un enfoque transdisciplinario, que aquí también habría que ser como cuidadoso en el sentido de que transdisciplinario no solo es consultar como a los actores, ¿no? Que tú vas a entrevistar para analizar, sino que incluso la transdisciplina parte de la co-construcción, ¿no? Desde el problema de investigación hasta cómo lo vas a investigar y trabajarlo con los actores que lo viven. Entonces, a lo mejor, si lo vas a abordar desde un proceso transdisciplinario, parte de esto que te estoy comentando también es cómo se establece este proceso de co-construcción para el análisis a partir también de lo que los actores te digan. Porque a lo mejor tú puedes partir, por ejemplo, de un marco de gobernanza, de un marco de sustentabilidad y de criterios específicos, ¿no? Para ver los fondos de capital y cómo están funcionando, pero posiblemente en el proceso de las entrevistas ellos te puedan alimentar también en aspectos que tú todavía no estás visualizando. Entonces, posiblemente, digo, sé que ahora lo que les solicitan es un resumen y es un poco más breve, pero valdría la pena que lo vayas pensando también para que dentro de todo tu proceso tengas esta parte transdisciplinaria y que sobre todo va a ser muy, muy importante porque si no hay tanta documentación, si son aspectos muy nuevos, pues ahora es el momento más importante para reconocer de quienes viven estos problemas, de quienes enfrentan, ¿no? Las brechas de quienes están trabajando en esto, qué es lo que es importante fortalecer, cuáles son las recomendaciones, desde qué punto de vista se debiese tomar. Y bueno, creo que ese es mi bueno, y aquí no conozco tanto, pero también sería muy interesante ver qué pasa con estos fondos de capital privado cuando se hacen asociaciones público-privadas, que a veces se usan mucho cuando hablamos de sustentabilidad. Entonces, no sé qué tanto eso pueda llegar, porque no soy especialista en el tema como tú, pero podría ser ahí algo interesante de abordar. Y pues esos serían mis comentarios. Muchas gracias, doctora Itzel, doctora Clara, por estos valiosos comentarios. Y dando continuidad a la mesa, damos la palabra a la estudiante Ana Karen Mendívil Valenzuela, que presentará su trabajo titulado La creación de empleos verdes como una oportunidad para la transición justa frente al cambio climático en la Ciudad de México. Adelante, Ana Karen. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, doctoras, y a todos por participar. Comparto mi pantalla completa. Un segundo. Ay, no entiendo. Ay, no. Discúlpeme, se cerró. Una disculpa. Sé que me toma tiempo. Perdónenme. Ya la tenía lista, no sé por qué se cerró. Listo. Bueno, de cualquier forma, inicio. Justo el objetivo de mi presentación es darles a conocer los avances de mi investigación doctoral.
que es sobre la transición justa frente al cambio climático en la Ciudad de México, usando como caso de estudio los empleos verdes durante la administración 2019-2024. En el contenido en general les voy a mostrar desde el objetivo, la hipótesis y la metodología, hasta el planteamiento del problema, el marco conceptual que he usado, todo resumido, las políticas de transición en las que me he basado para analizar los resultados tanto preliminares como los esperados al cierre de la investigación. Específicamente, el objetivo de mi investigación es desarrollar las bases de una estrategia de creación de empleos verdes como una herramienta para impulsar tanto la acción climática como una transición justa en la Ciudad de México. Y tengo 4 objetivos específicos. Uno de ellos es desarrollar el marco conceptual sobre estos temas en la ciudad. El siguiente es analizar las políticas públicas de empleos verdes que ha tenido la ciudad a partir de los compromisos internacionales. La tercera es identificar el potencial sectorial para la creación de empleos verdes en la ciudad relacionados con cambio climático. Y el último es desarrollar recomendaciones para el diseño de esta estrategia general. La hipótesis de mi investigación es que los empleos verdes que fueron creados en la ciudad en la administración anterior han contribuido a las metas de cambio climático, pero también sientan las bases para una estrategia de transición justa hacia una economía tanto baja en carbono como resiliente, que puede ampliarse a otros sectores y a otros actores económicos en la ciudad. La metodología de mi investigación para el marco conceptual es una investigación cualitativa donde se hace un análisis comparativo y descriptivo, especialmente usando también casos de estudio que han tenido políticas de transición justa. Después sigue el análisis de políticas públicas. Ahí es una investigación cualitativa y un análisis descriptivo de lo que existió en la ciudad, pero también entrevistas a actores clave como Secretaría del Medio Ambiente y Secretaría del Trabajo. Y después para el capítulo del potencial de empleos verdes es una investigación mixta, porque también es análisis de estudios de caso, pero también es una comparación de datos y usos de bases estadísticas sobre actividades industriales, ocupación y empleo en la ciudad. Sobre el planteamiento del problema, justamente pues se reconoce que la emergencia climática es una problemática global, específicamente que tiene impactos diferenciados tanto a nivel territorial como en las personas, y eso pues lleva a una necesidad de una acción climática a nivel global. Específicamente este problema baja a 2 niveles, uno de ellos es a nivel territorial, donde tomamos como caso de estudio las ciudades para bajar a la Ciudad de México, identificando a las ciudades como un actor importante desde el punto de vista de que ellos contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero por la concentración de gases de actividades económicas y de población, pero también al concentrar a la población y actividades económicas, pues también son más vulnerables al cambio climático, específicamente en ciertos grupos en condiciones de vulnerabilidad por condiciones de pobreza y otras desigualdades. Y por el otro lado existe el impacto sectorial, que es el impacto específicamente en una actividad económica, que es el trabajo, y ahí específicamente, pues, debido a la relación que existe entre el trabajo y el ambiente, pues existen posibles impactos como pérdida de empleos o riesgos ocupacionales vinculados al cambio climático. Y específicamente en el trabajo, pues esto deriva en posible desempleo o impacto en ciertos grupos como el empleo informal o el trabajo rural. Entonces, esto lleva a que la acción climática, el diseño de la acción climática, tanto puede generar oportunidades, pero también puede generar, si no está bien diseñada, pues en realidad lo que se conoce como los ganadores y perdedores de la transición justa. Y esto lleva a una necesidad de considerar justamente el criterio de justicia al momento de hacer esta transición hacia políticas más sustentables en los centros urbanos. Sobre el marco teórico conceptual, justo el objetivo es hacer uso del concepto de transición justa. El concepto tiene muchísima historia y ha sido estudiado desde distintos enfoques como el laboral, el de justicia, el tecnológico, el de gobernanza o el de la percepción pública. Aquí específicamente no existe una definición acordada universalmente sobre el tema, entonces derivado de los dos tipos de enfoques, que es el laboral y el de justicia, vamos a usar el marco teórico conceptual que lleva a que se requiere una transformación del modelo de desarrollo sustentable en el mundo, como una atención a los retos globales que existen, entre ellos cambio climático, pero también otros tanto económicos como sociales, que llevan a la necesidad de que esta transición hacia economías bajas en carbono y resilientes pues sean justas. Esto se basa en distintos principios rectores, como el diálogo social, como los derechos humanos, como el consenso,
y también pues se lleva a cabo en distintas esferas políticas, y una de ellas es el uso específicamente de la herramienta del empleo, donde justo el objetivo es usar a los empleos verdes como una herramienta para esta transición, justo a partir, digamos, de las condiciones habilitadoras que puedan generarse para la transición justa en las ciudades. Ahí específicamente los empleos verdes son entendidos como empleos decentes, que en realidad son empleos que respetan los derechos humanos laborales, que al mismo tiempo contribuyen a preservar el medio ambiente. Entonces pueden suceder tanto en bienes y servicios verdes, pero también en general en cualquier otro proceso que no es considerado ambiental, siempre y cuando los procesos de producción pues sean llevados a cabo a través de criterios de sustentabilidad. Específicamente, pues esto lleva a la maximización de distintas oportunidades en materia de acción climática, con el objetivo también de reducir los impactos negativos que tiene desde el punto de vista económico y social, específicamente en el mundo del empleo. Esto lleva a que se hayan diseñado distintas políticas internacionales y nacionales y locales para atender este problema, que son la base del diseño de políticas de transición justa que voy a usar como caso la Ciudad de México. Existen varios que parten del mundo laboral que los lleva a cabo la Organización Internacional del Trabajo, que son en realidad los pioneros sobre el tema de regulación del empleo verde, pero existen al mismo tiempo otros compromisos complementarios internacionales de desarrollo sustentable que se vinculan con acción climática y con desarrollo sustentable, como la Agenda 2030, el Acuerdo de París o la Declaración de Silesia sobre Solidaridad. Y derivado de eso, pues surgen acuerdos en la Ciudad de México que implementan este tema, donde está el memorándum firmado entre la OIT y el gobierno de Ciudad de México para promover empleos verdes, el programa de fomento al trabajo digno con su programa de empleos verdes de la Secretaría del Trabajo, y la estrategia de cambio climático de la Ciudad de México, que tiene un componente de transición justa y empleos verdes. Y eso derivó a que actualmente pues se hayan analizado que entre 2019 y 2024 se crearon alrededor de 8,500 empleos verdes en la ciudad, derivado de la implementación de varios ejes del programa de acción climática, tanto desde el punto de vista energético, de agua, de revegetación y específicamente pues también de educación ambiental. Entre los resultados preliminares uso nada más 3 casos, 3 de los 6 ejes que van a ser analizados del programa de acción climática, justo derivado primero de analizar dónde están los posibles impactos negativos, que es en la pérdida de empleos y en la necesidad de transformación de los empleos existentes, y después las oportunidades de creación de nuevos empleos. Aquí veo 3 ejes. El primero de ellos es movilidad, donde existen pérdidas justo derivadas de la movilidad basada en combustibles fósiles, pero nuevas oportunidades creadas a partir de electromovilidad, de nuevas formas de transporte y en general de la manufactura y el desarrollo económico que esto puede impulsar, con la posibilidad de crear por lo menos 143,000 nuevos empleos. El siguiente tema es energía, donde justamente pues también se pierden empleos derivados de centrales térmicas, que es muy bajo en Ciudad de México, pero existe. El procesamiento y traslado de combustibles, por ejemplo, para viviendas y para comercios y servicios menores, y también pues tecnologías de combustión. Y ahí pues existen oportunidades nuevas, especialmente por energía solar y bioenergía, que derivan de la creación de por lo menos 39,000 empleos. Y por último, el tema de recolección el tema de residuos, donde se pierden muchos empleos derivados de recolección y separación y disposición final, y además se enfrenta al reto de que gran parte del empleo es empleo informal, pero se crean nuevas oportunidades derivadas más o menos de 34,000 empleos en plantas de procesamiento, recolección, reparación, nuevas plataformas y valorización energética. Aquí pues también existen varias condiciones habilitadoras para el tema, donde justo lo que se busca es pues adquirir nuevas capacidades técnicas, mayor formación profesional, mayor regularización del empleo formal, criterios de equidad de género, de financiamiento, nuevos mercados y también pues educación ambiental. Y por último, pues los resultados esperados de la investigación es continuar con esta identificación tanto de la pérdida como de la transformación, como de la creación de nuevos empleos en el resto de los ejes de acción ambiental del programa de acción climática, la cuantificación de este potencial de empleos verdes a partir del uso de estadísticas y también pues la creación de recomendaciones para la definición de esta nueva estrategia de transición justa a partir de las bases que ya se plantearon en el programa anterior. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana Karen, por esta presentación. Y pasamos a la ronda de retroalimentaciones. Adelante, doctora Itzel. Muchas gracias.
Buenas tardes, Ana. Muchas gracias por tu presentación. Creo que el proyecto también, digamos, es muy interesante y tienes bastante bien establecidos, digamos, como los objetivos que vas a intentar cumplir. Nuevamente, para la parte metodológica, digamos, y el problema un poquito es que aquí no puedo realmente como preguntarte para que me contestes, sino que más bien tengo que darte como los comentarios más o menos con esto que nos presentas. Y justamente, por ejemplo, una de las cosas que me hubiera gustado ver es de estos ya, digamos, de estos resultados preliminares que tienes en realidad, cuál fue justamente como la metodología, ¿no? Nos hablabas que en algunos casos ibas a tomar bases de datos, algunas estadísticas, y ahí me gustaría, por ejemplo, tener claro de cuándo a cuándo estás tomando datos, de qué páginas estás bajando, de dónde están como estas fuentes de información, porque eso es finalmente una parte importante de cómo y qué tanto, digamos, los resultados a los que tú puedas llegar te den la posibilidad de hacer esta propuesta que es como la parte final de tu proyecto, ¿no? En toda esta propuesta de cómo hacer como esta transición. Justo, por ejemplo, creo que algo importante que tendrías en algún momento que delimitar es hasta dónde justamente vas a abordar, porque creo que hablar justo de los empleos verdes, a pesar de que más o menos nos dices como qué ramas, creo que puede ser muy extenso, o sea, muchísimo. Y entonces como que sería importante que tú digas, bueno, a ver, yo para esta rama solo voy a tomar empleos que tienen que ver con esto, esto y esto. Y para tal rama, tal, tal y tal, porque si no, realmente creo que pues mucho, o sea, se puede abrir mucho el abanico y tal vez puedas ir analizando una gran mayoría, pero sí es importante que justo tú desde el principio vayas dejando claro, yo voy a abordar esto, pero este otro aspecto que pudiera todavía quizás ser un empleo verde, yo no lo voy a considerar porque existe tal dificultad o porque las bases de datos no están disponibles, etcétera, ¿no? Creo que, digamos, eso es algo importante y creo que algo que, digamos, mencionas, ¿no? Más o menos en la introducción, tu marco temporal de, por ejemplo, estos programas que se han creado en la Ciudad de México, pero la pregunta sería justo tú desde qué año vas a tomar para hacer, digamos, como este balance de de estos empleos que se han perdido y ganado, pues más o menos en cuánto tiempo, para que eso también te va a dar cierta posibilidad de tener o no ciertos resultados para la propuesta que tú hagas al final. Entonces creo que eso sería algo importante que tienes que ir poniendo desde como el planteamiento de tu problema, ir acotando desde los objetivos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Creo que sí en tus objetivos justo marcas como, estoy checando ahorita el escrito que nos dieron, porque a veces como en la presentación se nos van algunas notas, pero creo que justo estoy viendo que sí tienes un marco que vas a analizar las políticas implementadas entre el 2019 y 2024. Entonces, imagino que vas a tomar justo datos a partir de 2019 y entonces, bueno, considerar qué tanto, digamos, eso te va a dar para poder ver todas las transiciones. Y creo que eso sería como de los comentarios más importantes y ver al final, digamos, como justo para esta parte de la justicia, que es como tú dices, una cosa que, digamos, lleva ahí como una cuestión teórica importante, como los indicadores que vas a tomar para poder decir si la hay, no la hay, es un empleo con esta, no me acuerdo cuál es el término que ocupaste como en tu diagramita, ¿no? Que son empleos como con, digamos, una cierta, no me acuerdo qué palabra ocupaste, ¿no? Pero digamos que son como bien empleados, ¿no? O sea, que la gente está bien contratada, ¿no? Que, por ejemplo, eso es algo o una discusión importante, porque muchos de estos programas, a veces que se han implementado, por ejemplo, se han hecho, o algunos de los esquemas, por ejemplo, de contratación, son más a manera de estos apoyos tipo becas que un ingreso a nómina, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta es, ¿esto en tu indicador va a ser si algo, digamos, que como sea, da un bienestar social y por tanto sería parte de una justicia o no? Porque finalmente esa persona, al estar percibiendo un ingreso como un apoyo, no tiene quizá, por ejemplo, una antigüedad, no tiene un registro ante seguro, etcétera. Y creo que eso es por eso importante que vayas delimitando como cuál es justo como el indicador que tú vas a tomar también para poder decir si realmente esta transición está siendo justa o no con estos empleos. Esto sería nada más mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación
Doctor Itzel, ahora cedemos la palabra a la doctora Clara Margarita para dar su retroalimentación. Adelante, doctora. Muchas gracias. Ahí estoy, perdón, poniendo mi video. Muy bien. Ana, muchas gracias por tu presentación. Tuve la oportunidad de darte algunas sesiones en la maestría y sé de tu dominio y conocimiento, ¿no? Y sobre todo, pues, tu experiencia y involucramiento en este tema. Entonces, me parece que la propuesta que tú estás presentando, pues, tiene un enfoque muy actual en el sentido de este marco de los ODS, ¿no? Si estás abordando de alguna manera transversalmente algunos que tienen que ver con, bueno, son 8, 11, 13, ¿no? O sea, la parte de trabajo digno, ciudades, ¿no? También que sean sostenibles y la cuestión de atención climática. Y me parece también que, pues, abordas claramente este, pues, contexto concreto, ¿no? De alta vulnerabilidad, ¿no? En el que tú quieres trabajar y sobre todo considerando también cómo esto tiene un efecto, ¿no? En términos sociales, ambientales y económicos. Lo que quisiera yo recomendarte es, en primer lugar, incorporar en tu justificación la selección, ¿no? De este periodo, porque está asociada al plan, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante, ¿no? El evaluar, porque supongo que tiene que ver también con este análisis, ¿no? Del impacto y también cuáles pueden ser las recomendaciones o una hoja de ruta, ¿no? Que se esté planteando para todos estos procesos de transición. Creo que en alguna parte hablas bastante de la cuestión de informalidad, pero después ya no se retoma, entonces también como tratar de considerarla como un punto importante y porque finalmente son condicionantes de mayor vulnerabilidad y pensando también un poco en el enfoque de análisis, ¿no? Porque si bien estás hablando de este programa, también hay otras políticas o planes o algunas cuestiones normativas a lo mejor que pueden incidir, ¿no? Entonces valdría la pena como reconocerlas. Y también pensar en los sectores, ¿no? Porque también creo que es súper amplio, ¿no? O sea, pensar en este proceso, pues es amplio porque finalmente va a abordar distintos sectores, entonces también pensar, a lo mejor definir cuáles sectores o si se van a tratar más, también poder delimitar de alguna manera todo el proceso para que no se vuelva algo imposible, ¿no? También algo importante es que pensar también en términos de la política pública, en la introducción que incide, ¿no? En términos del empleo, cuál es su relación, ¿no? Con el empleo, todo este proceso de transición que tú estás planteando y esta reducción de la vulnerabilidad al cambio climático para la población, pero también una transición para modos de productivos distintos. Y pensar también en cuestiones de qué está pasando también con las capacidades institucionales y normativas, porque finalmente está el plan y están todos estos procesos, pero su funcionamiento también depende de esa solidez, ¿no? Que se pueda tener dentro de las instituciones y este acompañamiento en términos normativos. En cuanto a tu metodología, me parece bastante completa, bueno, en el sentido de que estás abordando muy claramente lo que quieres hacer para responder a los objetivos, aunque no la defines mucho, ¿no? O sea, no la defines a profundidad, que creo que sería muy bueno también diferenciar para cada objetivo específicamente. Ahí tienes algunas cuestiones, pero son como muy generales. Pensando sobre todo en pensar qué tipo de documento vas a estar analizando, indicadores, por ejemplo, también que te empiecen a dar alguna luz o dentro de este proceso comparativo. Veo que por ahí pones entrevistas o talleres, pero también definir, ¿no? A qué tipo de actores van, porque sabemos que si bien estás trabajando sobre el análisis que está muy relacionado con este plan, pues también hay organizaciones, hay distintos actores institucionales y no institucionales que pueden también estar o no involucrados en estas entrevistas y grupos focales que tú estás estableciendo. Te recomendaría, por ejemplo,
pues como definir un poco más la parte metodológica considerando esto, pero además también pensando, por ejemplo, que a lo mejor puedes incorporar una matriz de análisis, ¿no? También donde tú puedas hacer los cruces respecto a estos indicadores o aspectos que quieres estar analizando. Y también si estos análisis, entrevistas, grupos, etcétera, son sectoriales y cómo los abordas. Algo que no vi y que pudiese ser parte de algunos criterios de comparación es qué está pasando en términos de género y en términos también etarios, o sea, qué pasa con las juventudes, por ejemplo. Creo que esos criterios a lo mejor dentro de su análisis pudiesen ser muy interesantes porque sabemos que son condicionantes de una vulnerabilidad distinta y que generalmente son muy invisibilizados, ¿no? Entonces también podría darle un aporte interesante a tu trabajo. Y pues creo que esas serían como mis sugerencias a tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por esta ronda de comentarios muy pertinentes a los trabajos presentados. Y muy bien, a continuación damos la palabra a Alejandra Aide Roldán Moreno, que presentará su trabajo titulado Economías Alternativas en la Zona Lacustre de Xochimilco. Adelante, Alejandra. Hola, sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Voy a claro. compartir mi pantalla. ¿Aquí la pueden ver? Denme un segundo. Sí, se puede ver. Ok, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, por estar aquí compartiendo conocimiento entre todos, ¿verdad? El nombre de mi proyecto es Hacia un modelo económico alternativo sustentable desde la economía social y solidaria, la recuperación de suelos de conservación y agroecología en el estudio del programa El TEPE, el Bienestar en Xochimilco. La agenda para el día de hoy. Bueno, introducción, planteamiento del programa, preguntas de investigación, justificación, objetivos, hipótesis y la metodología. Como introducción y un poco del marco teórico, pues en términos económicos, desde la revolución industrial hasta nuestros tiempos, el modelo económico imperante en gran parte del mundo ha sido el modelo capitalista, el cual está orientado al crecimiento económico, la producción y el consumo masivo. Desde esta perspectiva, pues bueno, el incremento de la población mundial, el desarrollo económico y el generador, bueno, más bien esto se conjunta y genera un desequilibrio, generando también efectos negativos dentro de lo que podemos llamar agotamiento de recursos, desigualdad social, la contaminación ambiental, entre otros. Y esto nos lleva a reflexionar y a plantearnos la pregunta de si realmente es posible un desarrollo sustentable en el actual modelo económico imperante, el capitalista. Planteamiento del problema en sus tres dimensiones. Primero, pues identificar que desde los inicios de los 70 empezaron a ser presentes estos problemas medioambientales derivado justo por el crecimiento económico, el nivel de desarrollo y la parte de industrialización que la sociedad adaptamos o que adoptamos. Y pues esto nos ha ido en incremento en problemas medioambientales, pérdida de biodiversidad, cambio climático, entre otros. Desde un modelo económico entonces que no permite una transición completa y constante hacia un desarrollo sustentable, pues crean, o más bien es voltear y ver qué alternativas pueden convivir con este modelo que no sean o que no correspondan completamente a su lógica, pero que aporten desde medios locales a tener un modelo más equitativo y pues justo desafiar al modelo capitalista a través de diversas alternativas o economías alternativas. En este contexto, bueno, me centro en la economía social y solidaria. Hay otras como la economía circular, la economía del bien común, etcétera, pero en el
contexto de mi investigación, pues lo voy a bajar a economía social y solidaria, y para delimitar el problema a la zona lacustre de la parte de la Ciudad de México, en la alcaldía de Xochimilco, donde pues se dan este tipo de experiencias que buscan transformar la relación del ser humano con el medio ambiente y con el mercado, y a través de pues conservación de suelos, agroecología, se plantea un reto de nuevas formas o diferentes formas de actividades económicas y de organización que pueden ser una alternativa dentro de este modelo económico y que pues ofrecen resultados diferentes. Las preguntas de investigación, la principal es cómo contribuyen las prácticas de economía social y solidaria, la recuperación de suelos de conservación y la agroecología a la construcción de un modelo económico sustentable, y de qué manera el programa Altepe Bienestar materializa estas prácticas en la zona lacustre de la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México. Aquí interviene el programa Altepe Bienestar, dado que estoy conformando un grupo de investigación que justamente están llevando esta parte del programa, y las experiencias que se están dando pues son importantes de poder analizar y qué factores serían clave para poder decir que se está dando una transición o resultados diferentes a lo que estamos acostumbrados o conocemos, ¿no? Tengo 3 preguntas secundarias enfocadas en mis 3 ejes de investigación: la economía social y solidaria, las estrategias de recuperación de suelos de conservación y la agroecología. Cada una de ellas, en qué medida aporta a través de este programa y qué resultados está integrando. La justificación, bueno, el estudio de las economías alternativas cobra relevancia ante las crecientes crisis ambientales, sociales y económicas y las limitaciones al modelo económico imperante, donde pues el crecimiento ilimitado y el consumo excesivo de recursos vemos que no ofrece garantías a largo plazo. En el estudio, bueno, identificamos los factores hacia la viabilidad de una transición económica sostenible, estos a partir de una localidad, una región, y ver cómo estas se están comportando y qué pueden aportar desde el conocimiento hacia la formulación o replanteamiento de economías más bien políticas públicas, modelos más justos, sostenibles, prácticas que realmente nos ayuden a cambiar o a vencer estas limitantes estructurales, sobre todo en América Latina. Los objetivos, bueno, el principal es examinar de qué manera las prácticas de economía social y solidaria, la recuperación de suelos de conservación y la agroecología contribuyen a la construcción de un modelo económico alternativo al tradicional mediante el programa Altepe Bienestar y su implementación en la zona lacustre de la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México. Mismo caso que el anterior, mi pregunta principal se divide en estos 3 ejes, y pues aquí tratamos de identificar esos factores que cada uno está aportando y desarrollando para pues obtener economías colectivas, equitativas, más justas, que respalden pues un modelo económico alternativo al capitalista, y qué es lo que está permitiendo que esto suceda en esta localidad en específico de la Ciudad de México. La hipótesis, bueno, es afirmativa. Las prácticas de economía social y solidaria, la recuperación de suelos de conservación y la agroecología son promovidas por el programa Altepe Bienestar y contribuyen significativamente a la construcción de un modelo económico alternativo al capitalismo, orientado hacia la sustentabilidad en la zona lacustre. Igual la hipótesis está dividida en los 3 ejes: economía social, la recuperación de suelos de conservación y la agroecología, como estos a través del programa Altepe son promovidos, y los resultados que se están obteniendo a través de estos están fomentando o no este cambio. La metodología, bueno, el proyecto se desarrollará en un enfoque cualitativo para comprender los procesos, prácticas, significados e incluso conocimiento tradicional que se pudiera estar dando en la zona, así como la recuperación de suelos y la agroecología en este contexto contribuyen a este análisis crítico al modelo capitalista, pero también analítico hacia las economías alternativas emergentes que pueden aportar y convivir con el actual modelo,
brindando resultados que son como interesantes para replantearnos las bases de qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos, también en el contexto de la Agenda 2030. Se realiza un estudio de caso transdisciplinar centrado en la zona lacustre y se van a realizar entrevistas semiestructuradas a coordinadores integrantes del programa El TEPEL, a productores ejidatarios locales, autoridades comunitarias y especialistas, y también la observación participante en todas estas jornadas y actividades que se realizan en este programa hacia las comunidades y en específico pues aquellas que son afectadas o impactadas por el programa y los resultados que se están obteniendo. Y bueno, mis referencias. Eso es lo que tenía para compartirles. Muchas gracias, Alejandra, por esta presentación. Damos la palabra a nuestras comentaristas para la retroalimentación. Adelante, doctora Itzel. Muchas gracias. Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que el tema es bastante interesante. Solo me preocupa un poco que siento que empiezas con cosas muy generales y muy incluso de cosas globales, cuando en realidad lo que tú vas a analizar es bastante puntual. Lo digo porque empiezas justo como a hablar en tu introducción de diferentes cosas, hablas, ¿no? O sea, como de cosas muy generales, incluso de que si es posible o sea, empiezas planteando incluso discusiones como si es viable o posible un desarrollo sustentable, planteas algunas cuestiones como el incremento de la población como un factor de afectación en donde hay una discusión teórica importante ahí y abres muchos frentes que en realidad no es lo que tú vas a ver, por ejemplo, no es lo que tú vas a analizar. Hablas justo como de muchas cosas, pero que al final, si bien es un poco el marco en el cual tú te vas a ubicar y vas a ubicar tu trabajo, en realidad son o se podrían hacer como discusiones muy generales. Y eso va justo como permeando hacia los diferentes secciones de lo que nos vas mostrando. Por ejemplo, en tu justificación hablas de que es importante el estudio de las economías alternativas, etcétera. Y entonces como que uno empieza a figurarse una idea de que, bueno, vas a hacer todo un análisis de ciertas economías o de ciertos tipos, pero cuando vas avanzando, en realidad, podemos darnos cuenta que no es que vas a analizar ese todo, vas a ver una parte muy puntual que en realidad lo que vas a ver es la aportación de este programa TEPETL a todo ese asunto, por ejemplo, a cómo este programa está o no aportando para esta economía, por ejemplo, que tú vas a analizar, ¿no? Estas prácticas de economía social y solidaria. Y entonces creo que el planteamiento debería ser un poquito diferente, desde el objetivo incluso, tu objetivo general, o sea, como que ya empieza a tener más claridad de realmente lo puntual que tú vas a hacer, que es como ver realmente cómo este programa está o no incidiendo. Entonces creo que el camino que tienes que trazar hacia eso tiene que estar mucho más enfocado. Por ejemplo, yo creo que en este punto ya hay resultados de algunos otros programas que se han implementado, tal vez no en la ciudad, pero sí en otros lugares, en donde ya hay un antecedente de qué ha pasado cuando se implementan este tipo de programas. No necesariamente incluso en México, pero nada de esto se ve porque te digo, tu discusión inicial, todo tu planteamiento, toda tu introducción empieza como a abordar muchas discusiones que son mucho más grandes y globales. Creo que hay que orientar un poco. Y tu objetivo, uno de tus objetivos específicos, nos pones que es examinar justamente las prácticas de esta economía. Mentira, es que creo que está diferente cómo lo planteaste en tu presentación y cómo lo tenemos en el escrito, porque estoy viendo que hice notas que no coinciden con el escrito. Entonces, bueno, tú habías planteado en el objetivo que tienes justo como esta idea de examinar
las prácticas de economía social y solidaria. No, tú vas a analizar, y creo que eso está mejor planteado en el resumen que nos entregaste, cómo el programa puede o no contribuir con estas prácticas. Que justo, si te das cuenta, son dos planteamientos diferentes, porque no vas a analizar el todo de las prácticas de economía ni a nivel ciudad, ni a nivel alcaldía, vas a analizar el programa en Xochimilco, ¿no? Y lo otro, digamos, que veo es, bueno, en tu metodología nos planteas que vas a hacer como esta parte de un análisis cualitativo, nos planteas esta posibilidad de hacer estas entrevistas, pero en parte de tus objetivos también decías que vas a evaluar impactos sociales, económicos y ambientales. Y ahí, yo, por ejemplo, si tú me dices que vas a evaluar, nos pusiste la recuperación de suelos, por ejemplo. Bueno, la recuperación de suelos se puede medir y no es a través de una entrevista. Esta tiene ya un carácter cuantitativo y hay formas de poder saber si se ha recuperado, por ejemplo, la calidad del suelo. Pero yo no sé si tú estás pensando en meterte a hacer un análisis de ese tipo para realmente poder ver si vas a meterte a hacer algunos análisis, por ejemplo, de cómo está o tienes un antecedente de cómo estaba el suelo y cómo va a quedar después de este Atépetl, o si lo estás pensando hacer como con algunas mediciones, digamos, a nivel de cuántas hectáreas están cubiertas por diferente vegetación. Es decir, creo que tienes que tener cuidado con este tipo de cosas que planteas como que vas a evaluar si se recuperó el suelo, porque tal vez no es exactamente lo que tú vas a estar esperando obtener como resultado. De igual forma hablas, por ejemplo, de evaluar impacto ambiental. Eso hay métodos y hay, digamos, toda una serie de lineamientos que tienen que ver con ciertas pruebas que se hacen, que no son de carácter cualitativo, que son de carácter cuantitativo, pero creo yo, por lo que nos has venido planteado, que no es realmente lo que tú estarías pensando. Entonces tienes que tener cuidado de establecer desde tus objetivos muy claro que sí y qué es lo que no. O sea, no vas a hacer una evaluación de impacto ambiental, muy probablemente no vas a hacer un análisis de cuánto suelo, cómo se recuperó, si ya tiene cierta cantidad o no de ciertos nutrientes. O sea, entonces piensa muy bien cómo plantearlo para que no te comprometas a algo que realmente no es lo que vayas a hacer. Creo que eso sería como mis observaciones. Creo que es importante delimitar muy bien, y esto es muy importante justo que tomes la decisión en términos metodológicos de cómo vas a abordar, porque esto te va a ayudar a irte ahora otra vez hacia atrás de, bueno, entonces voy a plantear de esta forma mi problema y entonces voy a tener este marco y estos antecedentes, ¿vale? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por esta intervención, doctora Itzel. Cedemos la palabra a la doctora Clara Margarita para su intervención. Gracias. Muchas gracias. Alejandra, muchas gracias por tu presentación de tu proyecto. Me parece que es un tema que pues es muy importante abordar en este tiempo donde estamos viendo procesos importantes de justicia socioambiental, ¿no? Y creo que esta región es muy característica. Y también el programa, como son muy representativos también de de una región donde hay pues distintas condicionantes, ¿no? Y tensiones sociales, económicas y ambientales. Entonces, por esa parte me parece muy pertinente lo que estás planteando. Y obviamente también tú lo vinculas, ¿no? En términos de los ODS, como pensando en este modelo económico alternativo. Pero bueno, yo te quería comentar que incluso, pues bueno, este marco de ODS realmente también está planteado desde una perspectiva capitalista y ha sido también criticado, sobre todo desde movimientos de América del Sur, pensando precisamente en que incluso este paradigma ya deberíamos de moverlo desde una perspectiva más latinoamericana. Yo te podría recomendar que a lo mejor explores los objetivos del buen vivir y el planteamiento del buen vivir, que también está muy asociado a estos procesos de economías alternativas y sobre todo agroecológicas, etcétera, que también pues dan un marco distinto, ¿no? O sea, plantean también un cuestionamiento más profundo en términos si debemos de seguir hablando de los ODS. En cuanto a tus objetivos, en el primer objetivo específico que tienes,
En términos de las estrategias, ahí no se ve un poco los 3 elementos o conceptos clave que manejas, porque no hablas de conservación de suelo, ahí te falta esa parte. Y en el segundo, me parece que sería muy importante también pensar en indicadores, ¿no? Como te comentaba la doctora Itzel. Es muy importante pensar que si vas a hacer como esta comparación y evaluación, pues también hay que reconocer qué tipo de indicadores nos pueden dar un poco de luz. Hay datos sobre ellos o se pueden construir, ¿no? A partir de lo que tú vas a estar analizando. E incluso yo me aventuraría que pudiese, sobre todo porque tu enfoque es un poco más cualitativo, incorporar un tercer objetivo para que puedas identificar las percepciones de los actores sobre la efectividad del programa. Porque una cosa es lo que a veces se escribe en los informes y otra cosa muy distinta es cómo lo viven los actores a nivel territorial. Entonces, eso sería bien interesante porque también te podría dar otro tipo de información pensando en esta transición territorial, ¿no? De la economía y también pensando en esta transición, no solo del enfoque, sino del efecto que se quiere ver a nivel del territorio. En la introducción yo te recomiendo también que la dirijas más al caso de estudio, o sea, considera estas cuestiones que te comento, tanto, o sea, pensando en cómo construyes, ¿no? Cómo estás construyendo desde tu planteamiento, la justificación, ¿no? El análisis del problema para plantear esta pregunta y tu estudio como algo que va a responder a estas preguntas y va a generar una propuesta. Sobre todo porque pues es importante definir como el problema concreto que vas a analizar, ¿no? O sea, hablas, por ejemplo, de la pérdida de suelo, hablas de tensiones, ¿no? Entre la conservación y la producción. Entonces, ¿eso qué significa? O sea, ¿cómo se observa a nivel de este territorio que estás analizando? Y sobre todo también algo muy importante es cómo se relacionan estos 3 conceptos eje que tú vas a manejar en tu investigación. Porque tú estás hablando de cuestiones de economías alternativas, de agroecología y de conservación del suelo, ¿no? Entonces, estos 3 grandes ejes, ¿cómo tú los tienes que ir, para empezar, definirlos y definir esta relación que tienen entre ellos y a partir de ellos, cómo estos 3 se entrecruzan en el análisis, ¿no? En los distintos objetivos que estás planteando. En la parte metodológica coincido con y antes de pasar a la metodología, creo que es importante también que en tu introducción incorpores datos, porque ya hay informes sobre, por ejemplo, cambios de uso de suelo, pérdida de suelo, etcétera, y es muy importante también basar estas problemáticas en cuestiones si existen datos, ¿no? Para que nos reflejen un poco más específicamente o nos den idea de la dimensión del problema. En el diseño metodológico creo que sí hace falta como mayor precisión. Sí hablas de distintas metodologías como la observación participante, la revisión de políticas, las entrevistas semiestructuradas, pero también creo que es bien importante pues establecer qué tipo de metodologías, para qué objetivo, pensando también en qué es lo que se espera, ¿no? Sobre todo también porque considerar también, por ejemplo, pues cuáles van a ser, por ejemplo, tus criterios, ¿no? De selección de los participantes, o sea, a qué actores vas a estar incorporando, cuáles van a ser tus unidades de observación cuando estés trabajando en observación participante, etcétera. E incluso en proyectos como este, a veces hay metodologías muy interesantes de mapeo participativo, porque muchas de estas condicionantes de problemáticas y tensiones no se comportan de manera homogénea en el territorio, sino hay espacios también específicos donde estas tensiones se ven en mayor o menor escala, y también la incidencia de los actores es distinta, ¿no? Cuando ya pensamos desde una visión también, ¿no? Un poco más territorial. Y finalmente también creo que cuando se habla de estas metodologías transdisciplinares o este enfoque transdisciplinar, es muy importante que esta transdisciplina no solamente sea declarativa, sino operativa. Entonces, una parte que sería muy bueno que pudieses incorporar es
a partir de este diseño metodológico y de este enfoque que estás teniendo, cómo se articulan, ¿no?, estos saberes tanto comunitarios como técnicos como científicos para entender el problema y para plantear, incluso para analizarlo y a partir de él plantearnos las alternativas. Y bueno, esas serían mis recomendaciones y espero que puedan ayudarte también a acotar un poco más tu propuesta. Muchas gracias por los comentarios y sugerencias a los proyectos de investigación. Y finalmente vamos a dar la palabra al estudiante Francisco Alfonso Morquecho Ortiz, que nos presentará su trabajo titulado Fondos de Inversión ASG y su impacto en la transición hacia una economía sustentable en la Ciudad de México. Adelante, Francisco. Bueno, buenas tardes. Agradezco a los ponentes. Bueno, mi tema es fondos. ¿Sí me escuchó o sí se ve la presentación? Sí, se ve claramente. Ok. Y te escuchas bien. Mi tema es fondos de inversión ASG, su impacto hacia una economía sustentable en la Ciudad de México. Y estamos, bueno, en el 8º coloquio de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Alfonso Morquecho. En la actualidad, la preocupación por la protección del medio ambiente, la responsabilidad social corporativa y la adopción de prácticas sustentables se ha convertido en un tema central en la agenda global. En este contexto, los conceptos ambiental, social y de gobernanza han ganado relevancia para promover la economía sustentable. En México, en los últimos años, se han creado fondos de inversión ASG que buscan invertir en empresas emisoras que tengan el mismo enfoque. Esto implica un incentivo financiero para que las empresas emisoras que aspiran a financiarse con sus recursos adopten dichos criterios sustentables. Hay que destacar que las sedes de dichos fondos de inversión están en la Ciudad de México. El objetivo de esta investigación doctoral es analizar los fondos ASG y su impacto hacia la transición de una economía sustentable. Bueno, como antecedentes tenemos que en 2015 surge la Agenda 2030, que tiene objetivos, entre ellos medioambientales y sociales, que impactan pues a las sociedades de diferentes ámbitos, y uno de ellos es el ámbito financiero. En el 2020 empiezan los bonos soberanos con el marco de referencia de los objetivos 2030, de las ODS. En el 2020 empiezan en México, se creó el Comité de Finanzas Sostenibles como apoyo al Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. En julio del 2020 se creó el primer fondo de inversión ESG por parte de Santander. En el 2023 la Secretaría de Hacienda publica la taxonomía sustentable para movilizar más recursos financieros hacia actividades sociales, ambientales y sostenibles. Y en enero del 2025 entran en vigor las normas contables sustentables, que es el boletín S1 y S2, y ya forza a las empresas a que integren en las notas de sus estados financieros diferentes indicadores, tanto medioambientales como sociales, y que reporten qué es lo que están haciendo en las notas. Yo creo que es algo importante. Bueno, los criterios ASG. Ha habido desde hace varios años una vertiente medioambiental, por ejemplo, con los bonos verdes o las finanzas verdes. También ha habido una beta social, por ejemplo, muchas empresas buscaban ser socialmente responsables. Y los criterios ASG juntan estos vectores en un solo etiqueta, por decirlo de alguna manera. Y además se agrega la gobernanza, que pues, es entendida como gobierno corporativo. Y en este caso la estoy relacionando con los fondos de inversión. ¿Qué son fondos de inversión? Bueno, yo tomo a los fondos de inversión que están reguladas por la Ley de Fondos de Inversión, la cual en su artículo 2 nos dice que son sociedades anónimas de capital variable que tienen por objeto la adquisición, venta habitual de activos financieros con recursos provenientes de la colocación de acciones representativas de su capital social. Aquí pongo un pequeño diagrama donde tenemos a los ahorradores, que pueden ser personas
físicas o morales, entendidas por empresas, que tienen un ahorro que quieren invertir en activos que den rendimientos superiores a los productos de la banca tradicional. Uno de ellos son los fondos de inversión. Estos fondos de inversión recopilan ese dinero, generan una cartera con recursos bastante importantes y los invierten en activos pues, que están en el mercado de valores, que pueden ser de deuda o de renta variable. A cambio de eso, cobran una comisión y por esa comisión pues dan una gestión profesional a estos inversionistas. Entonces, ese es el esquema del fondo de inversión. ¿Cuántos hay? Bueno, en 2023 existían 36 sociedades operadoras de fondos de inversión que administraban 670 fondos activos bajo su administración, de los cuales 379 se especializan en renta variable y 248 en instrumentos de deuda. ¿Cuánto dinero administran? Bueno, al cierre del 2023, los fondos de inversión en su conjunto gestionaban una cifra cercana a los 1.7 billones de pesos, billones en mexicano, o sea, millones de millones, en activos netos administrados, lo cual es una cantidad muy importante de recursos. Ahora, ¿cuál es el chiste de los fondos ASG? Que yo creo que hay pues a lo mejor es un cambio de paradigma, podemos decirlo, porque normalmente el principal criterio para una inversión financiera es ganar dinero, y en este caso los fondos ASG pues ponen criterios sociales y ambientales, no nada más es que generen mayores rendimientos. ¿Qué problemática hay? Bueno, a pesar de los avances en la implementación de políticas y proyectos de sustentabilidad en México, la efectividad de los fondos ASG no ha sido ampliamente investigado y comprendido. Realmente no hay investigación al respecto, por lo menos en revistas arbitradas. Hay muchísimos artículos en Estados Unidos, en Europa, hay muchos en China, en la India, encontré algunos en Sudamérica, pero en México no hay. Existe la necesidad de analizar el alcance y las limitaciones de los fondos ASG en el contexto mexicano, así como su efecto en la generación de cambios positivos en la economía, la sociedad y la gobernanza. Preguntas de investigación. Bueno, ¿cuál es la situación actual de los fondos de inversión ASG en México en términos de financiamiento y enfoques de inversión? Otra pregunta es, ¿cuál ha sido el impacto de los fondos ASG en la implementación de proyectos y empresas sustentables en México? Desafíos, otra pregunta, ¿cuáles son los desafíos de las barreras que limitan el despliegue efectivo de los fondos ASG en México? Y ¿son relevantes los fondos de inversión ASG en el sistema financiero mexicano? Sobre esto, esta es una nota que si bien los objetivos de la Agenda 2030 continúan vigentes, en México se continúa avanzando con la creación de normatividad al respecto. Por ejemplo, como ya mencioné, se acaban de aprobar los boletines contables. Y además, en México hay una presidenta que es científica y está interesada en el tema sustentable. Hay que reconocer que la nueva agenda del presidente Donald Trump ha cambiado las prioridades en el sistema financiero en México y en el mundo. Por ejemplo, ahorita los bancos están interesados en otros temas, no sé, prevención del lavado de dinero o la guerra comercial. Y en 2023 que entré al doctorado, pues había más importancia, ¿no? Ahora, yo considero que, por ejemplo, en el caso del cambio climático, va a haber veranos más calurosos, va a seguir habiendo desastres naturales, entonces, tarde o temprano va a tener que volver a girar las prioridades hacia estas agendas sustentables. Bueno, objetivo general, analizar el papel de los fondos ASG en su impacto hacia la transición de una economía sustentable en la Ciudad de México. Que aquí quisiera preguntarle a las ponentes si como ya es Universidad Nacional Rosario Castellanos, si aún así la tesis tiene que ser sobre la Ciudad de México, ahí tengo una duda. Bueno, en este cuadro podemos ver que actualmente existen 12 fondos ASG que administran 14 mil millones de pesos. Suena mucho dinero, pero como ya mencioné, si hay 1.7 millones de millones y son 670 fondos, pues en México realmente
pues está en una etapa inicial. Quiero mencionar que en Europa y en Estados Unidos el 30% de todos los recursos que hay en fondos de inversión está en fondos de inversión ASG, lo cual es una cantidad de dinero inmensa. Bueno, en México apenas son 12 fondos, el primero se generó en el 2020 y poco a poco se han ido creando más fondos. O sea, en México esto apenas está sucediendo. Ok, objetivos específicos. Investigar la evolución y la situación actual de los fondos ASG, incluyendo su origen, objetivos y marco normativo. Evaluar la efectividad de los fondos ASG en la promoción de proyectos y actividades. Bueno, esto ya lo había mencionado. Como tengo poco tiempo, me voy a hacer la justificación. Se espera que este estudio contribuya al conocimiento existente sobre el papel de los fondos ASG. Los resultados de esta investigación podrán ayudar a informar políticas y estrategias de financiamiento, así como proporcionar recomendaciones prácticas para mejorar la efectividad y el impacto de los fondos ASG. Metodología. La investigación se llevará a cabo utilizando un enfoque mixto que combinará métodos cualitativos y cuantitativos. Se recopilarán datos financieros y de inversión de fondos ASG, así como información cualitativa a través de entrevistas y grupos de discusión. Se realizarán análisis exhaustivo de los datos recopilados. Bueno, conclusiones. La investigación se encuentra en una etapa inicial, intermedia, ya que se está recopilando la información financiera y están recopilando artículos de investigación. Aunque el fondo de investigación ASG es un tema nuevo, su relevancia en el mediano y largo plazo puede ser muy relevante en el sistema financiero. En estos momentos se está desarrollando la normatividad que ostenta a los activos financieros ASG. Al ser un tema de actualidad en México, se pueden escribir artículos de interés. Y ahorita actualmente estoy centrándome más en el artículo. He revisado hasta ahorita 351 artículos en Scopus. De ahí seleccioné 50 artículos para leer su resumen. Ya leí 20 completos. Elegí 3 para delimitar mi artículo y principalmente ver qué modelos están utilizando. Estos 3, uno es de China, otro es de la India y otro es de Brasil. Y he identificado 3 revistas, que es donde creo que podría publicar, que es Suma de Negocios, que está indexada en Scopus, la Revista Mexicana de Economía y Finanzas, que también está indexada en Scopus, y la Revista de Investigación Administrativa del Politécnico, que es listada y arbitrada. Es por mi parte cuanto. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Francisco. A continuación, le doy la palabra a nuestras comentaristas para hacer la retroalimentación. Doctora Itzel, adelante. Muchas gracias y muchas gracias, Alfonso, por tu exposición. Y bueno, voy a ir comentando diferentes cosas. Bueno, una de lo que mencionaste es si, en efecto, cuando tú entraste era todavía Ciudad de México y enfoque que se pedía era pues para la Ciudad de México. Ahorita ya siendo nacional esto cambia un poco, pero justamente una de las cosas que te iba a comentar es que hablas como justo de la parte de repente como de las empresas sustentables y justo, bueno, creo que algo importante es como igual delimitar un poquito en realidad cuánto, cuál, hasta dónde vas a abarcar y hasta dónde en realidad no, en términos de lo que puedas también conseguir de datos, porque creo que algo bueno es que estás ya en esta idea de empezar ya a recopilar datos, pero sí creo que, digamos, es importante que no querer abordar todo el universo de cosas, sino tener claro más o menos hasta dónde. Y en ese sentido, habría que evaluar si en tu caso vale la pena tal vez hacer algunas cosas a nivel nacional, pero quizá delimitando justamente solo algunas de las, digamos, de lo que vas tú a trabajar. Ahorita nos presentaste 4 objetivos específicos, pero en el texto que nos compartieron del resumen, en realidad vienen, creo que al menos 2 más. Y creo que eso, digamos, creo que son demasiados objetivos específicos para una investigación doctoral de 3 años. Es como importante que, además, quizá algunos de ellos en realidad son parte del camino metodológico que vamos a seguir y que no necesariamente van a estar enumerados como un objetivo específico. Por ejemplo, esta búsqueda que estás haciendo de información, pues es una parte metodológica inicial, pero en realidad
no sería como un objetivo poner voy a revisar tantos artículos. Entonces, creo que podrías revisar de estos objetivos específicos que tienes en este gran listado y evaluar cuáles son realmente como que los objetivos que vas a cumplir y cuáles en realidad pues son más bien como algunas cuestiones metodológicas que vas a hacer de todas formas para llegar a ellos, pero que no necesariamente van a estar listadas, ¿no? Entonces, eso sería primero algo importante que te dejaría como recomendación, o sea, checar realmente cuáles sí se quedan o cuáles se pueden englobar o juntar en términos de los objetivos específicos. Me dio gusto ver al final justamente que, digamos, cuál es el avance de lo que has hecho, porque evidentemente pues la metodología ahorita está escrita un poquito como en futuro, pero en realidad esperamos que ya empiecen a hablar un poco como en el pasado, ¿no? Hice, busqué, recolecté tantos datos, mostrando que ya hay algún avance y me da gusto ver ahorita que nos presentes más o menos pues lo que has estado haciendo, toda esta revisión, que ya tengas incluso como bastante claro digamos que lo que vas a apuntar es como a este artículo que vas a publicar. Yo solamente de manera, digamos, general, me gustaría ver hacia final de lo que vayas, digamos, a generar, o sea, entiendo muy bien que la relación que vas a hacer es como el aumento de estos fondos y, por tanto, digamos, su impacto en lo que tú llamas esta transición hacia la economía sustentable, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría que al final hubiera una reflexión en términos de si esta relación se podría hacer justo como, digamos, de manera lineal en términos de que al aumentar los fondos, eso ya va a ser un impacto positivo y que va a hablar que realmente existe ya esta transición a una economía sustentable, o simplemente, digamos, hay un incremento en estos fondos que no necesariamente quizá va a repercutir totalmente en que haya una mejor sustentabilidad. Quiero poner como ejemplo, o sea, por ejemplo, el que haya más empresas socialmente responsables, perdón, no necesariamente está disminuyendo la cantidad de contaminación o de desechos, ¿no? Porque desgraciadamente a veces hay como una desvinculación entre justo como lo que en el papel se espera que hagan las empresas y lo que en realidad eso como resultado se obtiene en términos de lo que queríamos mejorar. Entonces, a mí me gustaría nada más que al final no hagamos como esa relación directa en automático, sino que haya esa reflexión de realmente si hay alguna otra cosa que te pueda indicar y no solo como el más o menos fondos, más o menos entonces transición, sino si hay alguna otra cosa que tú puedas considerar para ver que realmente el incremento de estos fondos quiere decir que estamos mejorando como en esta economía sustentable. Habría que pensar algo que pudiera no desviarte demasiado del tema, pero sí que pueda reforzar o no esto que si no, pues simplemente no es necesariamente causal, sino simplemente como una correlación de dos variables, ¿no? Entonces, ese sería nada más mi comentario y pues muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, doctora Itzel. Cedo la palabra a la doctora Clara Margarita para sus retroalimentaciones. Hola, Alfonso, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que tú estás planteando un tema que es muy importante en términos de que es innovador y que finalmente es un tema estratégico, ¿no? Precisamente por eso algunas de las condicionantes con las que te estás enfrentando respecto a lo mejor no hay tanta información acá en México, pero que es muy importante porque finalmente tiene este impacto triple, ¿no? Que se busca con este planteamiento de los ODS y que también pues parte de lo que tú nos planteas es poder analizarlo como en su complejidad, considerando tanto cuestiones cuantitativas, cualitativas y esta articulación, ¿no? Entre la rentabilidad, la protección ambiental, equidad, ¿no? Creo que es importante que dentro de de planteamiento que tú tienes, creo que me parece muy acertado que estés incorporando estos avances en términos de la taxonomía de la sustentabilidad, etcétera, y que incluso pues ahí aparecen ciertos criterios, ¿no? Específicos de este planteamiento. Y también lo que yo te podría recomendar es que trates de
de ir acotando hacia lo local, hacia Ciudad de México, porque por ejemplo en la introducción hablas como de cosas más generales, como más globales, y es importante como eso global que estás analizando, cómo lo puedes aterrizar a lo que está sucediendo en la Ciudad de México, y a lo mejor tal vez pensar en algún periodo, ¿no?, de análisis, considerando que es algo nuevo, a lo mejor te podrías enfocar en algún periodo de análisis específico. Y también por ahí nos presentaste como una tablita de algunos fondos, pero pensando si son fondos locales que están en Ciudad de México o son fondos internacionales de aplicación en la Ciudad de México, también sería importante como acotar esa cuestión. En la parte de objetivos, creo que podrías ordenarlos pensando como, bueno, son demasiados, seguramente algunos pueden englobarse o seleccionar, porque podrías también ordenarlos en términos de cuáles tienen como un fin más de diagnóstico, cuáles de evaluación y cuáles van hacia la propuesta, ¿no? Para que tengas estas 3 consideraciones. Y igual que la doctora Itzel, creo que sería muy conveniente, sobre todo por ahí mencionas algo del análisis en el objetivo 3, que te puedas centrar a lo mejor en algún sector prioritario o estratégico, o 1 o 2 sectores o 3 sectores que sean estratégicos, por ejemplo, para la economía sustentable. Creo en general que es importante también que puedas fortalecer la parte metodológica en términos de más profundidad. No está muy general, como que falta esta estructura por fases y respondiendo también a los objetivos. Y reconocer también qué datos o variables van a ser consideradas, porque también en algún momento de tu planteamiento hablas de estos aspectos que puedan representar un incentivo, ¿no? Y ya después no se ve en el resto de tu planteamiento. Entonces también cómo evaluar qué es lo que está incentivando a que se participe en este modelo. Y pensar, por ejemplo, en los criterios como los que tienen que ver a lo mejor con innovación, buenas prácticas, etcétera. En la parte de los aportes también me parece que es bueno acotar, por ahí pones que tus aportes están asociados a recomendaciones, ¿no? En términos de política, pero a lo mejor pensar si a partir de esto puedes sugerir algunos indicadores integrales de impacto o también algún modelo específico de evaluación, ¿no? Dependiendo de los tiempos y hasta dónde quieras llegar. Y creo que eso también permitiría como darle más más enfoque o un enfoque más concreto a tu planteamiento. Y pues eso sería todo. Esas son mis sugerencias. Gracias. Muchas gracias a nuestras comentaristas por estas sugerencias. Y con esto estaríamos concluyendo con esta mesa muy puntual. Agradecer que se respetaron los tiempos de participación y muchas felicidades a sus avances de investigación. Estoy segura que si han tomado nota de los comentarios de nuestras expertas, van a enriquecer mucho sus procesos de investigación. Y pues bueno, con esto estaríamos dando por finalizado, no sin antes agradecer su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 125 personas expertas académicas de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Tengan muy buena tarde. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.